buenos días a todas y a todos. En primer lugar, también disculpar a nuestro secretario general, Jesús Villar, que por razones de peso de última hora no ha podido desplazarse aquí y nada, traslado su saludo. Gracias también a la organización del Congreso por habernos invitado a participar y esperemos que lo sigan haciendo en los distintos foros sobre este tema que se vayan haciendo. Hacer una alusión y agradecer también a Llorens que haya dejado claro quiénes somos en la mesa, porque todavía hay mucha gente que considera a las organizaciones profesionales agrarias como sindicatos agrarios, y los sindicatos agrarios, los dos mayoritarios somos comisiones obreras y el otro, y en el caso del sector, y en el caso del alimentario, en el caso del agroalimentario, pues también somos los representantes de todo el sistema y a lo largo de toda la cadena, aunque nosotros ya no hablamos de cadena, y por eso quería plantear esta breve exposición. Primero, hablando del concepto de cadena, que nosotros lo hemos traspasado y hablamos más de sistema, y explicar un poco brevemente qué es el sistema agroalimentario. De la ley de cadena alimentaria, como han comentado los amigos de las asociaciones profesionales agrarias, cuál es nuestra posición en la ley de la cadena y en la PAC, y acabar un poco también con la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, que creo que en este mundo global también es importante que un sindicato como nosotros lo pongamos en valor. Comentaba al principio Jorge Jordana que el sector era invisible, y lo comparto plenamente, que el sector es invisible, y es invisible en los dos subsectores, en el agro y en el alimentario. Sin embargo, hay algunos eslabones de esa cadena que todavía son más invisibles y que a lo largo de toda la mañana yo no he oído nada sobre ellos, y son elementos que deciden sobre toda la cadena y que deben participar en esa cadena, y son los trabajadores. En el caso de los trabajadores del campo, los asalariados agrarios, que son los grandes olvidados y los grandes invisibles de todos los instrumentos y políticas que se vienen ejecutando. Digamos que ni se les nombra, que no se cuenta con ellos para nada, ¿no? Y nuestra posición aquí es poner en valor precisamente a los trabajadores agrarios y a los trabajadores alimentarios, porque creemos que tienen mucho que aportar al sistema agroalimentario español. Tanto la ley de calidad alimentaria como la propia política agraria común, como diversos instrumentos que ponen en valor al sector o que pretenden poner en valor al sector, hablan de sostenibilidad. Y todos, y también yo aquí lo he oído hoy, mucho en todas las exposiciones, debemos hacer lo que sea sostenible. Y sostenible ligado a lo económico, a lo social y a lo medioambiental, a las tres patas clarísimas que todos manejamos cuando hablamos de sostenibilidad. Pues yo creo que todos estos instrumentos, y de nuestro sindicato lo queremos así, están cojos, porque les falta una pata, y les falta la pata social, porque nadie utiliza y pone en valor los aspectos sociales de todas estas políticas y de todos estos instrumentos. Y nosotros sí que queremos ponerlo en valor, y trataré de hacerlo aquí con la mayor brevedad que pueda. En cuanto al concepto de cadena y concepto de sistema, nosotros consideramos a la cadena, que es lo que tradicionalmente ha estado de moda en los últimos años y que se sigue utilizando. Bueno, la cadena es una sucesión de eslabones que tienen interacciones que son sucesivas y ordenadas entre sí. Para nosotros el sistema es un conjunto de interacciones todavía mucho más complejas, más sistémicas, más relacionadas entre sí. Para entendernos, la cadena es lineal, en la que al principio está el sector primario, llega hasta la distribución. Nosotros la hemos cogido de cada extremo y la hemos unido, y hemos hecho un sistema agroalimentario más interrelacionado entre sí, de manera circular, que además puede tener diversos círculos alrededor interconectados, y la conexión última que engloba a todo es el consumidor, que es realmente quien decide y a que hay que poner en valor para que participe de todos estos criterios que queremos establecer a lo largo de todo el sistema agroalimentario. Y los trabajadores del sector tienen esa doble vertiente, son trabajadores, participan en el sistema, en todo el sistema, desde el principio hasta el fin, desde la cuna hasta la tumba, como se dice, y además son consumidores. Por lo tanto, nosotros consideramos que debemos participar activamente en todo este concepto. La cadena es efectiva, tiene el control, tiene un enfoque industrial, un procedimiento directivo,
está hecha de productos y de empresas, y en la cadena los trabajadores son, desgraciadamente, bastante insignificantes, porque dependen mucho de las relaciones laborales y no participan mucho, ¿no? Nuestro concepto de sistema es mucho más dinámico, tiende más a la eficiencia, a lo sistémico, a las interrelaciones que se producen, es más participativo, creemos que deben participar todos los agentes, pero entre los agentes también deben estar los trabajadores, y en última instancia la cadena está hecha de productos y de empresas, el sistema está hecho de personas, y por lo tanto esto debemos tenerlo en cuenta, esta composición. Y en ese ámbito los representantes de los trabajadores y los trabajadores son partes activas que comunican y que permean entre sí todas estas interrelaciones que se producen. Por lo tanto, nosotros utilizamos el término de sistema. El otro día, en la presentación del plan estratégico de Murcia, hablaban de complejo agroalimentario, que es, yo creo que cada uno está tratando de adaptar. Lo importante de esto no es tanto el significante, sino el significado de lo que queremos decir, y aquí lo he dicho muy sucintamente, pero yo creo que debemos seguir trabajando en el concepto de sistema, porque yo también lo veo más integrado. En cuanto a la ley de cadena alimentaria, desde nuestra federación valoramos que se haya hecho, como decía el compañero de Saja, pues está bien que se haga, y es mejor tener esto que nada, y para nosotros merece lo valoramos, y además una constatación objetiva, pero también queremos hacer, y hemos hecho, y así lo hemos hecho mediante enmiendas y propuestas al Ministerio de Medio Ambiente, algunas observaciones críticas pero constructivas. Está claro que la gran distribución y sus interproveedores están siendo creadores netos de empleo en la actualidad, pero también, y confirmamos también, que las condiciones laborales y salariales desgraciadamente han empeorado. Estas condiciones son mucho peores en las empresas de marca blanca que en las empresas de prestigio, que en las de marca. Nosotros hicimos un estudio hace un par de años o 3, y está a disposición para el que lo quiera ver, en el cual analizamos las condiciones laborales entre las marcas de prestigio y las marcas fabricantes, las marcas blancas, conocidas así, ¿no?, para que todos nos entendamos. Y las diferencias salariales, por ejemplo, estaban en un 40%, en un 200% en alguna. Es decir, a la hora de valorar también todo el proceso del sistema agroalimentario, debemos tener en cuenta también estas condicionantes, ¿no? Trabajos como, por ejemplo, en las certificaciones. También se habla aquí de certificaciones, Turquesol lo hablaba, tiene una certificación, no le sirve, decían, de mucho. Yo creo que sí, que sirve de mucho. Hay certificaciones sociales, hay certificaciones ambientales, y hay mecanismos que permiten que el producto tenga valor añadido y que sea mejor, porque el consumidor cada vez está demandando más productos, más naturales, más respetuosos con el medio ambiente. En este sentido, por ejemplo, nuestra experiencia en medir la huella de carbono y en medir la huella laboral conjuntamente de diversos productos que hemos hecho y que seguimos manteniendo ahora en las pymes, nos demuestra, primero, que el mix energético es un mito, que no está tan mal. Segundo, que nuestras empresas, sobre todo las pymes y también las grandes empresas, compiten con toda Europa en cuanto a emisiones de CO2. Es verdad que hay países como Francia que utilizan menos servicios de transporte ligados al petróleo, pero nuestro mix energético no es malo. Y los productos que hemos analizado también nos dan una huella de carbono aceptable y en la media europea. Por lo tanto, cada vez más los consumidores van a valorar en un producto que sea medioambientalmente sostenible. Ya lo están haciendo. Pero además también tienen que valorar que ese producto sea socialmente responsable y que a la hora de llegar al lineal y elegir entre dos productos lácteos, por ejemplo, uno vale €1 y el otro vale algo más, hay que el consumidor debiera valorar también que ese producto tenga una huella laboral, es decir, que puede ser más barato porque las condiciones laborales de los trabajadores que han fabricado ese producto son infinitamente ínfimas, muy bajas, con un convenio colectivo nefasto, sin formación, sin igualdad, sin condiciones laborales dignas o propias del siglo XXI, ¿no? O en todo caso peores que otro producto que a lo mejor debe ser más caro, pero que tiene una huella laboral mucho más baja, ¿no?
Por lo tanto, todos estos aspectos se deben de tener en cuenta a lo largo de toda la cadena, y algunos más que no me da tiempo a decir, y solo voy a acabar con otros también que hemos comentado de la política agraria común, de la PAC. Nosotros hemos trabajado también con el Parlamento Europeo, hemos ido a Bruselas y hemos hecho enmiendas entre las 8.000 que se presentaron, para que los asalariados agrarios, que son los grandes olvidados y los invisibles en todas las políticas, se les tuviera en cuenta. Cuando define la PAC al agricultor activo, ¿quién es un agricultor activo? No es solamente el agricultor que es por cuenta propia y que tiene sus tierras. Aquel profesional agrario que dedica todas sus horas a trabajar también es un trabajador activo, de manera distinta al otro, al cuenta propia, pero la PAC no puede ser insensible a estos trabajadores y debe tenerles en cuenta. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues, por ejemplo, ligando y condicionando las ayudas directas a la creación de empleo, no a las hectáreas que se cultivan, sino que cuanto más empleo genere una explotación agraria, debiera tener más ayudas respecto a otra que no lo haga en igualdad de condiciones. Que en las diferentes medidas que hay del FEADE, por ejemplo, de desarrollo rural, en la gestión del riesgo, por ejemplo, cuando se produce una crisis, como el año pasado la del pepino, o cuando hay una inundación, como ha pasado hace poco, o diversas situaciones atmosféricas, el agricultor tiene un seguro agrario combinado y recibe, por lo tanto, una prestación porque no ha podido recoger la cosecha. Pero es que los cientos, o los que sean en este caso, asalariados agrícolas que estaban a su servicio, que no pueden recoger la aceituna porque ha llovido y por lo tanto se han quedado en el paro, reciben de los seguros agrarios combinados 0 euros. Y además no les contratan esa vez. Por lo tanto, la gestión de riesgo, nosotros creemos, y los distintos sistemas de aseguramiento deben de llegar también a los asalariados agrarios en igualdad de condiciones que está para los cuenta propia. Lo mismo que las políticas de formación, de prevención de riesgos laborales, etcétera, que también deben llegar a los trabajadores. Y, por supuesto, nosotros creemos que como entidad que representamos al 80% de los trabajadores del sector, 800.000 trabajadores por cuenta ajena que existen en el sector agrario en España, más los casi 500.000 del alimentario, 1.200.000 que esta federación representa y que por lo tanto quiere hacerse oír en todos estos ámbitos. Y además somos la primera organización con un 80% ganado en las elecciones sindicales, lo cual deja fuera de toda duda nuestra representatividad. Por lo tanto, queremos y seguiremos en los márgenes que podamos y que nos deje el Gobierno, en los distintos reglamentos de la PAC, la Ley de Cadena Alimentaria, en los márgenes que tengamos para poder negociar de aquí hasta que se apruebe, pues seguiremos haciendo o tratando de que los trabajadores sean visibles en todos estos ámbitos. Muchas gracias. Pues nada, sin más preámbulos, le doy ya la palabra a Francisco Javier Quiles Bodí, director de Relaciones Externas de Consum. Cuando quieras. Muchas gracias, Ricardo. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la organización a estar en este foro que no es el primero, como se pueden imaginar, en el que les habla o la empresa que representa ha estado. Y también les puedo decir que no es un foro en el que uno se encuentre absolutamente cómodo, porque evidentemente existen diferentes clichés y diferentes preconcepciones determinadas que puedan hacer pensar pues que la cadena, o sea, que en esa cadena de distribución, que ya lo digo y lo afirmo, lo reconozco, está desequilibrada, es decir, existe una asimetría que no admite ninguna discusión, pero como digo, sí que quiero manifestar, al menos en la parte que me pueda tocar como representante de la distribución comercial, en fin, que no todos los males del sector productor primario, agrario, ganadero, etcétera, son de la distribución, o también quiero decir que no todos los agentes de la distribución actúan de la misma manera. Yo le agradezco a Juan Salvador, pues efectivamente el guiño, ya son muchos años, no los que nos conocemos, sino los que se conocen nuestras organizaciones, y él sabe perfectamente cuál es la peculiaridad de Consum, en la que evidentemente hoy no es el momento para hacer una presentación de la empresa, pero sí al menos decir que Consum tiene una especialidad respecto a otras empresas del sector de la distribución comercial, y es que es una cooperativa. Y como tal cooperativa, formada por las dos comunidades de socios, los socios trabajadores y los socios consumidores, pues los dos socios, como digo, son propietarios de la empresa.
y esos propietarios son los que se distribuyen los resultados de la cooperativa. En este caso, los trabajadores de Consum, los casi ya 11.000 trabajadores de Consum, son socios y, por tanto, al final de cada ejercicio, aparte de su salario, de su anticipo laboral, se reparten los dividendos, lo que sería el equivalente a dividendos en una sociedad mercantil, que en el caso de una cooperativa se denominan retornos cooperativos. Yo sé que todo el mundo están esperando, bueno, un poco aquí la polémica, a ver qué dice. Aquí tenemos a Jorge Jordana, representante de la FIAB, del sector de la distribución comercial. Como se podría imaginar, está hablando de Consum, pero está Más y Más, está Mercadona, aquí también representados, obviamente. Y también quiero decir y romper una lanza en favor del sector de la distribución comercial. Juan Salvador ha dicho antes que en Europa existen 15 empresas que prácticamente tienen un oligopolio. Bueno, el caso de España no es igual que el de Europa. El caso de España es bastante diferente y, por tanto, el nivel de competencia que existe en España es mucho mayor que el que existe en Europa, y si descendemos a nivel de Comunidad Valenciana, la competencia es bárbara. Es decir, no hay una sola empresa. Es más, solo en la Comunidad Valenciana hay 3 empresas que son principales a nivel español. Si hablamos de Mercadona, que la tenemos delante, es el número 1, pero si hablamos de Consum es el número 2 en la Comunidad Valenciana, es el número 7 a nivel español. Pero hay muchísimos más operadores, con lo cual no se produce ese fenómeno tan acuciante de concentración en cuanto a la demanda. ¿De acuerdo? Por tanto, es una primera cuestión que creo que debemos de poner en valor. Hay un primer problema que afecta al sector agroalimentario. Yo antes quiero decir, creo que lo he reconocido, es decir, la cadena agroalimentaria padece un déficit de asimetría. Eso es cierto, y hay que reconocerlo. Y también es cierto que cualquier impulso que el legislador efectúe para corregir ese desequilibrio tiene que ser bienvenido. Otra cosa es, como Juan se ha dicho, bueno, ¿por qué las asociaciones de supermercados de grandes cadenas se oponen o dejan de oponerse a una determinada regulación? Eso es una cuestión aparte. Pero yo creo que debe de quedar claro que el sector de la distribución comercial, al menos, y eso sí se lo aseguro, por lo que afecta a Consum, tiene muy claro que la producción primaria no puede vivir de espaldas a la distribución comercial, como tampoco la distribución comercial puede vivir de espaldas a la producción primaria, porque es que, de lo contrario, nos vamos a cargar la cadena. Es evidente que si al final los precios en origen se deterioran de tal manera que al productor primario lo que le inducen es a abandonar la producción, nos vamos a quedar sin naranjas, sin manzanas, sin fruta, sin verduras, absolutamente sin nada, y no tendremos, esto es evidentemente llevado a la reducción al absurdo. Pero también es cierto que si no existe una cadena de distribución que capilarice la distribución hasta todos y cada uno de los hogares de nuestro país, la producción se queda donde está, en origen. Con lo cual, lo que les quiero transmitir es que debe de existir un necesario equilibrio en la cadena agroalimentaria, y ese es precisamente el objeto de la mesa redonda en la que nos encontramos, en la que no se trata aquí de echar las culpas a nadie, en el que si tú eres más culpable o esta otra empresa o este otro sector es más o menos culpable. Yo creo que no se trata de eso. Miren, cuando hablamos de el desequilibrio en la cadena agroalimentaria, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de cadena agroalimentaria no solo está el productor primario y la distribución, existen eslabones intermedios. Todos los estudios que se barajan, oficiales por parte del Ministerio de Agricultura, los ejemplos, este es el de la Avelina, etc., pero que se manejen estudios globales de frutas y hortalizas, evidentemente todas las asociaciones de supermercados, de grandes cadenas, lo manejan. Hay uno del año 2005 que está absolutamente vigente, y si hablamos de la Comunidad Valenciana, que hizo una consultora, Capgemini, también para determinar cuál es el porcentaje de valor en esa cadena agroalimentaria, y concluye que si hablamos de 3 eslabones, englobando obviamente el productor primario, y por tanto englobamos a los agricultores, a los pescadores, a los ganaderos, etcétera, el intermedio, que sería el manipulador, el almacenista o mayorista, y el de la distribución comercial, más o menos, y evidentemente diferenciando mucho cada tipo de producto, donde existirán muchísimas oscilaciones, pero si hablamos de márgenes medios, hablamos de distribución respecto del precio final por terceras partes iguales. Alguien puede pensar, hombre, si yo le compro a un agricultor
a 26 céntimos, me lo estoy inventando, un determinado producto agrario, ¿cómo es posible que esté vendiéndose en el supermercado a 1,30? Es decir, 600% el valor de producción en origen. Miren, cada producto es diferente, estamos hablando de ideas globales, pero debe de tener en cuenta una cosa. En esos estudios se demuestra clarísimamente que en frutas y verduras el margen bruto de las cadenas de distribución se sitúa en el orden del 29-30%. Y si hablamos de carne, por ejemplo de ganadería, de lo que es la carne fresca o al corte, se sitúa entre el 10 y el 21%. Margen bruto. Pero tengan en cuenta también que una empresa, y cuanto más grande es, mayores costes asociados tiene, su margen neto, es decir, lo que realmente gana cuando hace sus cuentas anuales, oscila entre el peor de los casos, el 1,5%, y el mejor de los casos, el 3-3,5% de margen neto. Con esos márgenes netos tan reducidos, tampoco es difícil comprender que uno tampoco es dueño del precio final. Es decir, si alguien puede estar pensando que Consum o cualquier otra cadena pone un precio determinado en el mercado porque sí, porque quiere ganar mucho más dinero y le da igual lo que le pasa a su productor, se está equivocando. Primera y principal, porque si hay competencia en alguna comunidad autónoma a nivel de supermercados, es aquí. Consum nació en el año 75, o qué curioso, también nació en el año 75 Mercadona. Pero Consum y Mercadona, y cito a Mercadona porque digamos que Consum está en todo el arco mediterráneo, Mercadona está en toda España. A veces, cuando Mercadona desembarca en alguna otra comunidad donde no estaba, la gente lo espera con cierto miedo, obviamente. ¿Y vosotros por qué no? Porque nosotros estamos acostumbrados a competir, pared con pared, y cada vez establecimiento con establecimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que el precio lo determina al fin y al cabo el consumidor. El precio que determina es el consumidor. Y aunque yo ponga un precio determinado, si mi principal competencia me baja el precio, yo no voy a tener más remedio que bajar el precio. Y a veces es cierto que el efecto perverso que se está produciendo es que se está achatando el precio desde arriba y no desde abajo. Y luego haré una serie de consideraciones finales en cuanto a retos de futuro. Fíjense. Voy a utilizar solamente un estudio de un taller que tuvo lugar, un taller de debate que tuvo lugar en Madrid en el año diciembre de 2009, organizado por la Fundación Foro Agrario, y que se denominaba la cadena de valor de los productos hortofrutícolas. No hablaba de los productos de ganadería, pero bueno, básicamente las conclusiones pueden ser las mismas. Las conclusiones a las que llegaba ese estudio, que reitero, no es un estudio ni de la cadena de supermercados que represento, ni de cualquiera otra, son las siguientes. En primer lugar, que la cadena de valor presenta asimetrías, ¿de acuerdo? Eso ya lo hemos reconocido, fundamentalmente por dos motivos: por cuanto que existe atomización en el sector productivo y una mayor concentración en el sector de la distribución comercial, aunque dentro de esa mayor concentración no es igual en todos los sitios. No es igual en España y no es igual en la Comunidad Valenciana, pero tampoco es igual en Europa, donde existe una mayor concentración. En segundo lugar, y eso es una conclusión de ese estudio, repito, es que la relación entre precios en origen y en destino es compleja. La determinación del precio final no es solamente una regla de tres entre el precio de producción y el precio final. Existen una serie de eslabones intermedios que van generando valor añadido a la cadena. Lo que pasa es que alguien puede pensar, hombre, lo de añadir valor a la cadena es relativo. Pues fíjense, a ver, si tomamos como precio de origen, y hablamos de la cuestión hortofrutícola, pues hablaríamos de la producción, la recolección, pero hay otros eslabones, ¿sabes? El coste del transporte, el coste de manipulación, el coste de transporte a plataforma, el coste de la gestión de la plataforma, el coste del transporte al punto de venta y el coste de comercialización en el punto de venta. Fíjense, yo en alguna de las ponencias pongo un caso que no es de hortofrutícola ni del sector agroalimentario, pero yo pongo el caso siempre de la botella de agua. Miren, la botella de agua, el coste puesto en el lineal de un supermercado es X, pero aunque fuera cero el coste del agua y el agua, el producto es muy barato, aun siendo cero, pues mire, compro el agua, el litro de agua lo compro a 0 céntimos. Si esto fuera así, que no lo es, pero si fuera así, tendría un coste determinado en el lineal, porque hay una serie de costes fijos que tienen que ser absorbidos con ese margen bruto con el que trabaja la cadena de distribución. Porque si al consumidor final o al agricultor se le transmite, mire, está ganando un margen del 30%, puede parecer exagerado. Pero es que si no existe un margen bruto, no se puede llegar a tener beneficios. Y si la cadena no tiene beneficios, fenece. Tiene que cerrar. Y por tanto, dejaría de dar trabajo a los 10.000 o los 70.000 trabajadores, etcétera, etcétera. Esto no es hacer demagogia de ninguna clase.
Las cuentas anuales están depositadas y son así de limpias. Es decir, hay un margen bruto que cada tipo de alimentación, o cada tipo, perdón, de producto, tiene un margen determinado. Evidentemente el mercado te hace oscilar en función del precio que se determine, pero al fin y al cabo, cuando tú descuentas todos tus gastos, pues tienes un margen neto. Pues con un 2 o un 3%, ya les puedo asegurar que se pueden hacer pocas maravillas. Es decir, como una empresa como Consum, que por ejemplo en el 2011, que es el último ejercicio, todavía no se han presentado las cuentas del 2012, porque cerramos el 31 de enero, pues facturó 1.750 millones de euros, su beneficio neto fue 35 millones, es decir, el 2%. Eso es lo que hay. Hay otras cadenas que tienen mejor gestión, mejor productividad y por tanto tienen un poquito más de margen. Por tanto, digamos que el margen es difícil de saltar. Eso no quiere decir que la cadena de distribución, y mucho menos Consum, esté de acuerdo con ese desequilibrio y esté de acuerdo con que el productor primario, llámese agricultor o llámese ganadero, esté sufriendo las consecuencias o esté pasando por lo que está pasando. Porque acabo de decir que si no se produce ese equilibrio, y ahora veremos cómo se puede producir, repito, si no se produce ese equilibrio, al final una de las partes se va a romper. Y si se rompe una de la cadena, precisamente como su nombre indica, es una cadena, si se rompe la cadena el motor deja de funcionar. Y yo creo que eso es algo que debe de tenerse muy claro. En definitiva, yo creo que no se puede reducir la cuestión a el precio en origen es 1 y el precio en destino es 5, porque en el ínterin o en el interreino, en el intermedio, existen numerosos procesos que la cadena de distribución, que es uno de los operadores del sector agroalimentario, pues como digo, esa cadena de distribución debe de realizar. Tenemos todo el tema de trazabilidad, tenemos todo el tema de garantía, de frescura, tenemos todo el tema de control alimentario. Evidentemente están los sueldos, salarios, alquileres, etcétera, etcétera, y amortizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que comporta el precio final de un producto. Pero les voy a decir otra cosa. Compañero Comisiones Obreras, es cierto que acaba de decir, hombre, estaría muy bien que el consumidor valorase determinados productos como pueden ser los productos ecológicos, que todo el mundo sabe que el producto ecológico tiene un coste de producción mayor porque ni tiene transgénicos, ni tiene pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les puedo hablar por propia experiencia de nuestra cadena. Miren, hoy por hoy, la crisis desde el 2008, empezó en el 2007, es tan acuciante que ha hecho cambiar las tendencias de consumo y por tanto ha hecho cambiar también los precios. Hace 5 años a lo mejor era bastante más factible colocar productos ecológicos en un lineal. Hoy es harto difícil. Si yo les digo que vendo una manzana, me invento, si vendo una manzana a €1 de una calidad normal y la manzana ecológica se vende a 2,5 euros y justificamos lo que queramos justificar, que tiene un coste mayor, que es sostenible, que... ¿Saben qué ocurre con la manzana de 2,5 euros? Que no se vende, que se pudre en el lineal. Y por tanto, si dejas de venderlo, dejas de comprarlo y por tanto se deja de producir. ¿De acuerdo? Por tanto, es una cuestión que al final el consumidor es el que está determinando el precio. Yo solamente les voy a decir 3 datos. Miren, en el mes de febrero se acaba de publicar el informe oficial del Instituto Nacional de Estadística en cuanto a la evolución de en este caso, la caída del sector de la distribución comercial, no solo de base alimentaria, sino de la distribución comercial global. Fíjense, el 12,8% de caída en cuanto a ese sector de febrero 2012 a febrero de 2013, una media de un 10,5% de caída, y justamente las comunidades autónomas que están por encima de la media en la caída, ¿saben cuáles son? Comunidad Valenciana, la última, en la que nos encontramos, y Cataluña, la antepenúltima. Justamente es el ámbito de actividad de consumo arco mediterráneo, Comunidad Valenciana y Cataluña. Obviamente, si descendemos ya más al detalle, hablaremos de una distribución comercial global, si hablamos de las grandes cadenas, es decir, lo que es la gran distribución entendiéndose por grandes almacenes, hipermercados, no supermercados, aunque tú puedas ser una gran cadena, estamos hablando de cadenas medianas en ese aspecto. Conforme más grande eres, más disminución has tenido. Y si hablamos solo de consumo alimentario, evidentemente el descenso ha sido del 0,4. Obviamente, porque si no, Dios nos pille confesado. Que si ya el sector alimentario, y termino en un minuto,
acaba de esa manera, estamos limpios. Pero quiero decir que desde el año 2007 hasta la actualidad ha existido un cambio radical en la tendencia de los hábitos de consumo del consumidor. Tendencia radical que ha supuesto lo siguiente: no solo es que se ha pasado años 2008-2009 de comprar menos marca de fabricante, producto de fabricante, a comprar más marca de distribución, con lo cual la cesta disminuye de valor y la facturación de la empresa también, sino que ahora en el 2012, que les digo y les puedo asegurar que ha tenido un comportamiento exactamente igual que el del año 2009, que fue el peor año hasta la fecha de la crisis en cuanto a distribución comercial con base alimentaria, ¿de acuerdo? Por tanto, en este año 2012 se ha dado un paso más en la tendencia. Ya no solo es que se ha cambiado de marca de fabricante a marca de distribución, sino que la tendencia de cambiar de producto de mayor valor añadido a producto de menor valor, pongo por caso, ya no compro solomillo de ternera y compro lomo de cerdo, o ya no compro filete de ternera y compro pollo. Ahora hemos pasado a otro escalón, y es, mire, necesito calorías, mi cuerpo tiene calorías, y por tanto necesito alimentarme. ¿Qué necesito? 1 kilo, 2 kilos, pues mire, si ya no puedo comprar 1 kilo de lomo, voy a comprar 1 kilo de arroz. Y esto es así, y les voy a dar un dato que es demoledor, que no es del sector agroalimentario, pero demoledor, y daba una prueba de la crisis acuciante en la que nos encontramos. Si yo les cuento a ustedes que los refrescos de marca blanca tienen un crecimiento determinado frente a los refrescos de marca, Fanta, etcétera, etcétera, a lo mejor no les extraña, pero yo les puedo asegurar que hasta el año 2012 un refresco de cola no se vendía en el lineal. Bueno, se vendía muy poco. El que se vendía es el líder: Coca-Cola, Pepsi-Cola, etcétera, etcétera. Pues miren, en el 2012 ya no significa que haya habido una tendencia bárbara, pero ya les puedo asegurar, y creo que lo puede ratificar cualquiera de las cadenas que nos encontramos aquí, el producto de cola, de marca, de distribución, llámese como se quiera, empieza a tener un incremento en las ventas. Eso te está diciendo por dónde va la tendencia del consumidor. Eso te está diciendo que el consumidor, desgraciadamente, y tenemos estudios de notoriedad a nivel interno hechos, no está dispuesto a pagar por más calidad. ¿Sí? Y por tanto, aquellas cadenas como Consum, que tienen un equilibrio entre la capacidad de elección, la calidad y el precio, tengan ustedes en cuenta que solamente, o sea, en Consum, solo el 15% de sus referencias son marca de distribuidor. Marca Consum, solo el 15%. El 85% es marca de fabricante, con lo cual creo que está bastante claro, y no hace falta la palabra, cuál es el posicionamiento de Consum. Pues se hace mucho más difícil de gestionar, aunque también les digo que ese 15% en valor no es un 15%, en valor ya se aproxima a un 25%. ¿Por qué? Eso te lo hace tu consumidor, está comprando cada vez productos de menor valor. Obviamente, la cadena lo que debe de hacer es tener en cuenta la sociedad en la que se encuentra, pero también tener en cuenta su propia competencia. Si Consum, por ejemplo, como cooperativa, que además tiene a gala el tema de la sostenibilidad, de la responsabilidad social y empresarial, es más, es la única cadena de distribución comercial española, no de otros sectores, pero de la distribución comercial, que tiene editada memoria de sostenibilidad, es la 7ª memoria de sostenibilidad, y por tanto ahí se detalla punto por punto cómo se gasta y a qué se distribuye todos y cada uno de los ingresos que tiene Consum. Pero con eso no basta, porque con eso no se solucionan los problemas ni de la sociedad en la que nos encontramos, ni la de nuestros consumidores, ni mucho menos de los productores agrarios. Y yo ya termino, porque el señor Severia me está mirando con malos ojos, y aparte yo creo que todo el mundo tiene ganas de comer. Yo no he hablado de la ley de la cadena agroalimentaria, porque tampoco era una cuestión principal en esta ponencia. Sí que es cierto que se está tramitando, pero también les digo, la ley de la cadena agroalimentaria no va a solucionar los problemas del distribuidor agrario, lo ha dicho Juansa, lo ha dicho también Llorens, y yo creo que todo el mundo somos conscientes. Miren, para que se pueda solucionar, y a lo mejor les va a sonar chocante que algún representante de la distribución comercial lo diga, o lo oigan de su propia boca, para que se pueda solucionar ese problema del precio en origen respecto al precio en destino. Bueno, en primer lugar hay una cuestión que sí que debe hacer, y vosotros lo habéis comentado, el sector primario, que es la desatomización. Hay una cuestión principal. Si no existe poder suficiente, es decir, cuando existen partes diferentes, asimétricas y con diferente poder, es lógico. Esto es el mercado. Si los productores agrarios consiguen unirse y llegar a ese 30%,
evidentemente las reglas del juego cambiarían. Es decir, por mucho, y voy a citar otra empresa, por muy Carrefour que fuera, que a nivel europeo es líder, las reglas del juego cambiarían. Hay un ejemplo en Estados Unidos. Todo el mundo creo que lo tiene en mente, las nueces de California. ¿Quién pone los precios de las nueces? Walmart. ¿Saben ustedes que Walmart es la cadena de supermercados más grande del mundo? Una de las principales empresas del mundo, que tendría un determinado PIB español. Sería abrumador si lo comparáramos con el PIB español. Pues Walmart no pone los precios de las nueces de California. ¿Por qué? Porque ahí han conseguido que todos los productores se asocien a través de... Aquí en la Comunidad Valenciana no hemos conseguido esa organización y por tanto esa desatomización. Pero dicho eso, que a lo mejor eso sería suficiente, como yo les ha dicho, a lo mejor paliaría en parte, si no se consiguiera, evidentemente el legislador tiene que corregir un defecto. Oiga, mire, los productores agrarios no pueden morir, no de éxito, sino de hambre. Tienen que cubrir sus gastos mínimos, y es cierto. Oiga, ¿y las cadenas de distribución estarían dispuestas a pagar un precio mínimo? Sí, siempre y cuando las reglas del juego fueran las mismas para todos. Que ahora entraré en lo de los códigos de buenas prácticas. Pero para eso, y esto no es una excusa, hace falta una reforma de la normativa en materia de defensa de competencia, que a lo mejor no es tan necesaria, porque Juansa, recuerda que recientemente las cadenas que hoy nos encontramos, Más y Más, Mercadona, Consum, sí firmamos el Código de Buenas Prácticas de la cadena agroalimentaria de la Comunidad Valenciana en el año 2012. Las empresas valencianas lo firmaron. Otras empresas es cierto que no lo firmaron, los que eran de AGEP, los que eran de Asedas y de Asucova sí que se firmó. Y hay un elemento, tú recuerdas las discusiones que tuvimos cuando estábamos negociando ese Código de Buenas Prácticas, hay un elemento clave que puede servir para corregir ese desequilibrio, que es la venta pérdida. Oiga, y hay una ley que prohíbe, la ley de ordenación del comercio minorista, la venta pérdida. Pero en ese código, si recuerdas, introdujimos, oiga, mire, que cada eslabón de la cadena se haga responsable de cómo le compra a su eslabón inmediatamente. ¿Eso lo pusimos, sí o no? Lo pusimos. ¿Qué significa? Consumo se puede hacer responsable de a qué precio produce el productor. Pero yo sí me puedo hacer responsable de que a quien yo le compro inmediatamente, por ejemplo, les digo una cosa, el principal proveedor de frutas y hortalizas de Consum, ¿saben quién es? ANECO, que es una cooperativa. Y les puedo asegurar que el 99,5% de todos los productos que compra Consum se compran en el mercado local, entendiendo por mercado local el mercado nacional, español. Y si bajo más y desciendo más, el 47,5% es Comunidad Valenciana, productores, proveedores de Comunidad Valenciana. Pero digo que es necesaria una modificación, si fuera posible, porque esto es normativa europea, que así como hay excepciones como en el sector lácteo, se pudiera, a través de la venta pérdida se pueden lograr determinadas medidas, como por ejemplo que se le aplique al eslabón intermedio, oiga, mire, usted no puede vender a pérdidas, pero tampoco puedo obligar que al que le está comprando que venda pérdidas. Si yo les digo que, por ejemplo, la ley de ordenación del comercio minorista, que es del año 1996, que ha sido sucesivamente reformada, establece que para la determinación de un precio, no, Jorge Jordano lo sabe perfectamente, no se tienen en cuenta cualquier otros extremos que vayan fuera de factura, como rápeles, etcétera, etcétera, aunque económicamente sí que forma parte del precio, pero cuando tú compras a 10 y vendes a 11, no vendes a pérdidas, pero si compras a 10 y vendes a 9,5 estás vendiendo a pérdidas, aunque luego tú tengas una serie de descuentos por rápel. Pero bien, digo que en ese aspecto, en la venta pérdida, el sector de la distribución comercial sí que tiene un régimen sancionador, y no le sirve, por ejemplo, para determinados productos, porque si yo compro una botella de agua a 3 y la vendo a 4, obviamente no estoy vendiendo a pérdida, pero, por ejemplo, cuando hablamos del pan, también del sector primario, saben ustedes que las cadenas de distribución lo que hacen es vender pan precongelado, previamente cocinado, y luego simplemente se calienta en el horno. Y cuando te dicen, oiga, usted está vendiendo a pérdidas, y dices, no, mire, a mí la barra de pan me cuesta a X céntimos y vendo a Y céntimos. Y la inspección de comercio dice, no, perdone, usted me tiene que hacer el escandallo, el margen bruto. El escandallo, ¿qué significa? ¿Cuánto le cuesta la barra de pan precongelada? X. Pero ¿cuánto le cuesta la luz? ¿Cuánto le cuesta el operario que está en el horno? ¿Cuánto le cuesta el alquiler? ¿Cuánto le cuesta el lineal? Eso forma parte del precio. Por tanto, en la cadena se podría hacer perfectamente igual. Es decir, la cadena de distribución sería responsable de lo que le compra al escalón inmediatamente anterior. Yo no me puedo hacer responsable del sector primario. Sería una opción. Y la otra, que sería probablemente más
termino, grandilocuente, y es para que no se queden, o para que se queden con la copla. Es decir, si la normativa de competencia pudiera modificarse mínimamente, que lo desconozco, respetando las reglas obviamente del juego de la libre economía, y se garantizara una renta de subsistencia, se conseguirían dos cosas. Uno, mantener esa renta de subsistencia para el productor, y dos, establecer un proceso de selección nacional, de selección natural, no selección nacional. Y es que aquel productor que no fuera capaz de producir con unos costes medios, tendría que desaparecer de la cadena. Y, en tercer lugar, como las reglas serían comunes, ya las cadenas de distribución tendrían que arreglarse la vida y apañárselas para, con un precio mínimo, precio mínimo, luego uno negocia mejor o peor, y en función de eso lo saca al mercado, y si puede negociar mejor, pues su consumidor tendrá más barato o no. Pero en fin, este es un tema que yo sé que es un tema peliagudo, pero desde luego les agradezco que me hayan escuchado y que me hayan aguantado un poco el rollo que les acabo de contar. Muchas gracias por vuestra presencia. Me comunican los organizadores que vamos directamente a comer, que no hace tiempo.